Nair, buenos días. Nuevamente acá por nuestro estudio. Han presentado un nuevo libro, comentanos un poco al respecto. Sí, realmente se llama El fuego de los sentimientos. Es un libro que cuenta la historia de mi abuela. Es como un relato de las abuelas cuando vienen de un lugar muy lejos, como España, cruzan el Atlántico, cerca de los 18 años, en un pasaje turista, solas. ¿Debido a qué? Debido a que en España comenzaba la Primera Guerra Mundial, había miseria, y ella había tenido un asunto muy particular. Y yo se lo prometí, así que lo escribí. Bueno, no es el primer libro que escribís, comentanos cuántos libros llevas escritos, cómo viene todo eso. Y mira, yo ya llevo, este es el cuarto libro, y siempre lo hice cuando estuve inspirada por distintas razones. El primero fue como un ensayo, enhebrando la vida, que fui enhebrando todo lo que yo había absorbido como una esponja en mi vida. El segundo era una historia de amor, la llama del amor. El tercero, Susurros del alma, era porque yo escribo poesía desde muy chiquita, de los 9 años, y mi abuela también tenía sí o sí poesías, las pude rescatar, y después seguí escribiendo, lógicamente, una poesía más elevada, de acuerdo a lo que uno va viviendo, sobre todo en la vida y el futuro de todo lo que nos rodea. Y esto, entonces, este último libro, la inspiración es tu abuela. Sí, mi abuela, y es una historia real. Decinos cómo se llamaba tu abuela. Mi abuela le decían Lola, era María de los Dolores. Yo sé todo eso porque tenía las partidas de nacimiento, su bautismo, que no fue en Vilanova de los Siete Infantes, que fue su lugar de origen, sino en otro lugar más alejado, y todo los ancestros, los genealógicos, los Vasalos, los Salgado, pero ella siempre decía, yo me llamo Lola Vasalo Salgado Suárez de Villar. ¿Por qué le decían Lola? Porque en realidad, como era María de los Dolores, y fue la última, y fue una mujer, después de 2 varones, entonces le habían puesto Lola, y el papá y la mamá le decían Loliña. Era pelirroja, ojos bien oscuros, de un perfil muy bonito, blanca como la nieve, como Blanca Nieve, ¿viste? Y realmente era intrépida, decidida, era una persona especial, única, diferente a toda la familia. Y bueno, la inspiración, ¿cómo te llegó? ¿Cómo fue para comenzar a escribir esto? Y había empezado hace muchos años, en un borrador que tenía, pero al principio. Cuando pensé, había dicho, y hace más de 30 años que murió mi abuela, pero en realidad después estuve sacando la cuenta que desde que se murió mi abuela hace más de 50. Si tengo 50 de casada, y yo fue cuando me casé, que mi abuela falleció. Esa historia, ¿por qué digo que es real? Porque era una niña preciosa. En la foto se ve que era de muy buen, sus ancestros eran personas de linaje, estaba muy bien económicamente, pero en un momento determinado siempre pasa algo en la familia, pero para ella pasó algo doloroso que le cambió el destino. Su padre, realmente Francisco, era un hombre honesto, bueno, era una persona muy confiada. Era tan confiada que un día su amigo le dijo, ay, Francisco, firmame esta garantía, tengo unas deudas, pero no te hagas problemas, porque vos enseguida vas a obtener lo que vos querés, no vas a tener problemas. Y él no le dice nada a nadie. Un día determinado, se encuentra su amigo y le dice, se terminó la garantía, vas a tener que responder con todo lo que tenés. Y él entonces, ¿qué hace? La desesperación, lo agrede, termina preso. Y cuando Loliña, en uno de esos mandados que ella hace, vuelve a su casa, encuentra a su madre con el delantal estrujado de tanto llorar, con su hermano Manolo, su madre se llamaba Perpetua, y lloraban los dos y ella no sabía lo que pasaba. Entonces empezó a preguntar, ¿le pasó algo a papá, a Francisco? ¿Qué pasa a Manolo? Manolo simplemente la acaricia, la besa y ella ve todo extraño, porque tanta gente entraba y salía como una romería, se llevaban sábanas, se llevaban cosas. ¿Qué pasaba? Nadie lo sabía. Sí, lo habían dejado en la calle
y había venido un policía que estaba preso, es lo único que sabían. Al otro día viene otro, el jefe de policía, y le dice, se peleó con su amigo por esto, salió de garantía, lo lamento, la ley es así, va a tener que responder con todos sus bienes. Es así como se quedan en la miseria. Y a su vez su padre tenía que seguir trabajando para poder pagar las deudas. Entonces ella tenía 10 años, casi 11, y dice, bueno, cuando venga papá le pediremos explicación. Viene el padre, le explica, Perpetua a los gritos, dice, ¿cómo, Francisco? No dijiste nunca nada. Es que yo consideré que no era necesario. Confiaba en mi amigo, es el amigo del alma de toda mi vida. Es así que ella piensa durante mucho tiempo y le dice a su padre, ¿dónde queda el tío Román? Tío Román era cura, que vivía a unos kilómetros, pero todo era entre montañas, es decir, allá no son montañas, son peñascos, y estaba el gran dilema y la gran hazaña de que había un lobo muy malo y que se comía a las personas. Dice, no vayas, Loliña, peligras tu vida. Se decide al año y dice, no, papá, no podemos seguir así, no tenemos ni para comer. Así que bueno, empezó ese duro camino. Como era niña, saltaba, brincaba, encontraba algunos animalitos, estaba muy contenta. Y después de varias horas de camino, de muchas horas, llegó a un gran monasterio blanco, enmarcado en una colina, que realmente la impresionó. Y cuando llegó le preguntaron, ¿qué haces acá? Le dicen los curas. Ando buscando a mi tío Román. El tío Román era el que mandaba todo el monasterio y era un hombre acaudalado. Lo van a buscar y mientras tanto, tanto cansancio, se duerme. Al otro día le cuenta a su tío todo lo que ha pasado y él le dice que no se haga problema, que venga cuando quiere y junta jamón, fiambre, queso, todo lo necesario, y se lo da a ella para que se lo lleve a sus padres. Eso lo hizo durante mucho tiempo, hasta que un día le dice, no puedo seguir así, tío Román, es tremendo lo que me pasa, porque me parece que he visto al lobo. Al viaje siguiente, le parece haber sentido algo entre la maleza, se agacha y ve un lobo tremendo. Pero tuvo la suerte de Dios que el viento no era a su favor, sino en contra. Entonces el lobo no podía otear el olor a esa niña tan indefensa. Claro, se va derecho al monasterio, llega mal y le dice, no puedo venir más, tuve un encuentro con el lobo, me quiero ir. ¿A dónde, Loliña? América. Yo quiero cruzar, no sé, lo que tenga que hacer, cruzar el agua, el Atlántico, no sé. Tío, yo quiero irme. Y le comenta también a sus padres no quieren saber nada. Y así pasa el tiempo y un día el tío Román, cuando viaja por última vez, le dice, te compré el pasaje turista, vas a ir en el barco, salís dentro de una semana, tenés que decidirte. Ella resuelve todo y dice, yo voy a hacer lo que mi instinto me dice. Yo soy Lola Basalo Salgado Suárez del Villar. Yo voy a ir al Nuevo Mundo y voy a encontrar a esos parientes, solamente decirle que me esperen, porque en ese momento tardaba mucho tiempo el barco. Y era todo por carta, exactamente. Bueno, y cuando llega, bueno, encuentra a los parientes y bueno, ella va para ayudar en la limpieza, en todo lo que siempre en aquella época para poder pagar el sustento tenía que ser así. Es así que ella, por suerte, se pone en contacto con su tía Momi, que la quería mucho, y se van a Huincarrenancó. Después de un tiempo, ella tenía 27 años y el 30 se casa con Ernesto Gregorio Harman, un hijo de alemán. Era morocho porque tenía la descendencia de su abuelo alemán y de su abuela Ojeda. Era morochito. Y ella, imagínate, como te comenté, cómo era tan diferente. Y ella medía 1,45 y él medía 1,85 más. Y decía siempre, me decía a mí, en las enseñanzas y todo lo que me decía, vos tenés que casarte con alguien bajito, tenés que ser acorde. Si yo me casé con alguien bajito, abuela,
eso no se puede, genéticamente. Yo no sé de genética, yo lo único que sé que me enamoré y me casé. Bueno, y yo haré lo mismo, abuela. Me enamoraré y me casaré, qué sé yo. Es así. Tuvieron un tiempo, se fueron a Buena Esperanza, le pusieron barraca, ella era muy negocianta, así que de algo saqué yo ese carisma. Y bueno, se volvieron después de unos años con mucho dinero a Winckernacko y a él fue nombrado comisario. Y ahí pasó otra etapa donde nacen sus dos hijos, mi madre, la Irna Saria Harman, y mi padre, que se llamaba José María Álvarez Drueto, que era un personaje, era de mucho dinero, pero lo hacía ir a verla a pie, si no, no entraba. El auto lo tenía que dejar en su casa, porque ella vivía en una barraca a las afueras de Winckernacko. Son historias de amor inolvidables, como la de mi abuela, como la de mi mamá, y la mía fue más o menos parecida, sí, porque me enamoré, tenía apenas 18 años y me casé, es así. Y ella, en ese libro yo voy poniendo palabras, ¿no es cierto?, que son acrósticos poéticos, donde yo pongo una palabra, por ejemplo, soñar, y lo completo con poesía, y después hablo de cuál era el sueño de la abuela, o cuál era el retorno de la abuela, o cuáles eran los sentimientos de la abuela. Y bueno, en eso consiste ese libro, que yo cumplí mi promesa después de muchos años y que me siento totalmente gratificada. ¿El por qué? Porque mi abuela me dio enseñanzas de vida, me aconsejó, yo tenía muchos complejos, ella iluminó mi vida porque me dijo que los sueños existen, que los sueños se cumplen, si los sueños tenés que darle vida y forma y tenés que tener una personalidad fuerte, como tenía mi abuela. Es preciosa historia. Sí. Y se te nota en la cara, en los ojos, que cuando lo contaste te emocionás. Me emociono mucho porque mi abuela me dejó mucho. Mi abuela era buenísima, mi mamá era buenísima, pero mi abuela era un ser muy especial, muy adelantada a su época, como mi mamá también era adelantada a la época. Y yo soy una mezcla de genética, que saqué un poco de los Harman, de altura, un poco de los gallegos, la labia, el hablar, de los Ojeda, porque fui la más morochita de la familia, de los Harman, porque fui la más alta, de mi papá, porque era el amor propio, el trabajo, el sacrificio. Saqué creo que lo mejor de todo eso, de esa unión genética. Bueno, perfecto, Laín. El libro ya lo presentaste, sí. Ya ¿dónde se puede adquirir, dónde se puede encontrar? Yo lo presenté en Mundos Libros porque Victoria Cabeza me parece que como alumna fue excepcional, ama los libros por sobre todas las cosas y lo quería hacer algo más íntimo, pero lo quería presentar este año. Y ella es quien lo vende y si no, bueno, si alguno lo quiere adquirir en mi casa, y después voy a ver, también llevé al Centro Cultural de Santa Rosa, pero el que quiere ir, que vaya a ver a Victoria Cabeza en Mundos Libros, que tiene un carisma muy especial. Ahí, no sé, ¿te queda algo para agregar? Si no, agradecerte este momento. Yo te agradezco a vos, emotivamente, y yo sabía que vos me ibas a llamar. Tenía esa intuición. Los quiero mucho, vos sabés, a tu señora, a vos, a toda la familia, los quiero con el corazón y agradezco infinitamente este momento que me has hecho revivir muchas cosas. Muchas gracias. De nada.